relevantes. Él es economista, es diputado de Unión por la Patria, es referente nacional de Patria Grande. Es Itai Hackman, que está con nosotros. Y lo dije bien, mirá, Itai. ¿Cómo andas, Diego? Buenas. ¿Todo bien? Andas? Muy bien, muy bien. Conversábamos antes del aire sobre esta tragedia, ¿no? De su nombre que todo el mundo le dice Itai. Así es. Y es así Itai. Y es Itai. Así es. Pero me llevo bien con las dos versiones. Lo he trabajado con el tiempo. Está perfecto, ya te has Así asumido que como tal. hay gente que le sale de una manera, hay gente que le sale de otra. O sea, lo he trabajado, no toques, me rendí. Sí, O sí, sea, sí. te rendiste. Ya está, ya Ahí, está. ¿viste? Itai, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay una... Itai sería como una variante medio como guaranizada. Ok, ¿no? claro. Como sí. llevada a una cosa Sí. más... Tenés razón. Sí, originaria. Hasta incluso con alguna reminiscencia brasilera vinculada con el ayaí, ¿no? Exacto. Entonces va más para ese lado. Sí, sí, no sí. es el origen real del nombre, pero bueno, es una variante. Está perfecto. Itai, vamos a arrancar la mañana con todo y quiero regalarte este tentempié, que es una declaración del ministro de Economía, de Toto Caputo, vinculada con lo que hemos conocido esta semana, que es el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Esto decía Toto Caputo. Así que nada, súper contentos con el acuerdo, porque como digo, es un mejor acuerdo que el que teníamos. Al mercado le va a gustar y lo va a tomar bien. Muy bien, creo, y sobre todo, como digo, lo más importante, creo que nos va a permitir más pronto que tarde tener reacceso al mercado. Repito, el ministro hace referencia a lo que fue el paso previo a la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional, que seguramente llegará ante la semana que viene, a más tardar la otra, del nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares dentro del acuerdo de 20.000 millones de dólares, el nuevo préstamo que tomó este gobierno. Arranquemos con pregunta al estilo periodista deportivo. ¿Sensaciones? Bueno, dijo Caputo, al mercado le va a gustar, ¿no? Eso es revela cuál es el sentido de esto. ¿Por qué? Porque estos modelos económicos, lo mismo le pasó a Macri, que es la experiencia más reciente, no es solamente que a la gente la perjudican porque llevan a la economía argentina, como estamos viendo ahora, a situaciones de depresión muy grande, que cae el consumo, que los salarios no levantan, que tienen que hacer ajustes y todo lo que ya estamos viendo, sino que además muchas veces a los propios mercados, que se supone para los que gobiernan, también le generan problemas, porque ven que no es sostenible en el tiempo. Macri, si ustedes recuerdan, empezó los primeros 2 años, empezó a tomar deuda, hizo un modelo en muchos sentidos parecido a dólar barato. Si viajamos un momento al 2017, ustedes recuerdan, era muy parecido. La inflación había bajado, el dólar estaba medio planchado, la gente se iba de vacaciones a Brasil, muchas cosas parecidas. Y finalmente explota por los aires en abril de 2018, cuando el propio mercado, no la sociedad, el mercado dice, che, vos estás tomando una deuda que no vas a poder pagar, yo me rajo. Y me rajo significó la corrida cambiaria, abril del 2018, después van al fondo, etc. Siempre estos modelos tienen que estar como todo el tiempo convenciendo a los mercados que tienen la guita para que esto dure un poquito más. Porque los mercados saben que esto no dura mucho tiempo. Entonces, para hacer un raconto muy breve. Sí, obvio. ¿Cómo arrancó esto? Esto arrancó con una mega devaluación cuando asumió Milei, en diciembre del 2023. El primer semestre una recesión muy fuerte. Entonces, cuando vos tenés recesiones muy fuertes, caen las importaciones y por lo tanto el problema estructural de la economía argentina, que es de dónde saca los dólares para financiarse, no estaba. Ya en junio, julio del 2024, los mercados empiezan a decir, che, este esquema no funciona, este esquema de dólar planchado. Entonces el dólar paralelo, en ese momento todavía había cepo, se va a 1.400. ¿Qué hace el gobierno? Un blanqueo impresionante, 30.000 palos verdes meten, y con eso tienen un segundo tanque de combustible para llegar a fin de año. Cuando llegan a fin del año pasado, verano de este año, otra vez los mercados empiezan a decir, che, este esquema no aguanta. Y empieza a subir el dólar y demás. ¿Qué hace el gobierno? Hace el acuerdo con el FMI, le pide 20.000 millones de dólares más. Esto es un tema muy importante. Caputo no renegoció el acuerdo del FMI que había hecho él en su primera versión, después Guzmán, sino que pide un nuevo préstamo. Hoy la Argentina tiene dos deudas con el FMI. La que viene de Macri, de Caputo, que reestructuró a Alberto y Guzmán, y esta nueva, que se suman. Del nuevo Caputo. Del nuevo Caputo. Es el mismo. Sí. No, pero lo explico porque hay mucha gente que cree que lo que hizo Caputo fue
refinanciar la deuda del 2018. No. Hay es dos. importante aclarar también que Toto sabemos que sos vos. Sí, porque Toto. capaz que decís, tipo, Luis Caputo, Toto Caputo. No, sabemos que sos el mismo, Toto. Exacto, sí. O sea, no somos tan boludos. Le hizo a la FMI la famosa la de Come Fulanito, ¿no? Sí, claro. Vos decís, no somos tan boludos, pero hay dos gobiernos que ya está. No, O sí, sea, pero por lo menos sabemos que sos vos, Sí, Toto. claro. Quiero que sepas eso. Sí. Bueno, cierro con esto. Entonces, cuando ya en este verano los mercados empiezan a sospechar que esto no aguanta, 20.000 palos más del fondo. Como si fuera poco, encima se venía el secretario del Tesoro de Estados Unidos a decir, che, además si no alcanza la guita del fondo, quédense tranquilo que yo voy a ponerla directamente si hace falta. Entonces los mercados se calman, ¿no? Como se llama su programa. Vamos a calmarnos. Trajo garantía de provincia y de Exacto. capital. Y ahora están haciendo lo mismo. Sí. Por eso Caputo dice, le va a gustar el mercado, porque otra vez empiezan a ver la sospecha de, che, no hay dólares, no aguanta. Entonces dice, no, hay 2.000 palos más del fondo. Pero ustedes dense cuenta que estamos hablando de ir a buscar 2.000 palos, 5.000 palos, 3.000 palos, casi como si uno estuviera haciendo, ¿no? Es un ir tirando. Es un ir tirando hasta las elecciones, evidentemente. Y esa es la tensión que se ve en el riesgo país, por ejemplo. Que Claro. por eso dicen, se hacen todas las medidas, pero el riesgo país no baja nunca. No baja porque los mercados, seguramente ideológicamente, cuando uno dice los mercados es una entelequia, ¿no? Vamos a decir así. Lo que hay es un montón de jugadores, fondos de inversión, capitales que evalúan dónde ponen la guita, si la ponen en Argentina, la ponen en otro país. Serán ideológicamente afines al gobierno, pero no son tontos. No quieren perder plata. Entonces los tipos se dan cuenta que si vos tenés un esquema macroeconómico que no va a durar mucho tiempo, porque no vas a poder sostener este tipo de cambio apreciado eternamente, y bueno, no quieren tirarse de cabeza a la Argentina para que después haya una devaluación o un nuevo default. Por eso no baja el riesgo país, porque evidentemente, aún el gobierno haciendo todas las medidas que se supone que son pro mercado, igual los mercados desconfían. ¿Cómo explicas que en la misma semana que conocimos esta noticia, unos días antes, en el reporte sobre el sector externo del Fondo Monetario Internacional, se afirmó que las reservas argentinas están, cito textual, críticamente bajas? Claro. Y uno de los puntos que tiene el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional exige la acumulación de reservas. ¿Cómo se explica esto? Esa es la principal tensión que hay, aparentemente, entre el fondo y el gobierno. Que el fondo le dice, loco, acumular reservas, porque si no acumulas reservas, no va a bajar el riesgo país, porque el mercado va a decir, vos no tenés los dólares para pagar. Claro. ¿Y el gobierno por qué no hace eso? Porque acumular reservas implica desarmar el esquema cambiario que armó el gobierno, que es este tipo de cambio planchado, que se va apreciando cada vez más, por eso la Argentina es cada vez más cara en dólares, y cada vez es más barato irse al exterior, que hemos visto en la historia argentina ¿cuántas veces? En los últimos 50 años, muchísimas. ¿Y cómo terminó cómo terminó la plata dulce en la dictadura? ¿Cómo terminó la convertibilidad? ¿Cómo terminó el esquema de Macri, que es el más reciente? Siempre termina explotando. Entonces, ahora, muchas veces te da resultados de corto plazo. Entonces, lo bueno que dice, mi principal objetivo es que la inflación siga bajando. ¿Por qué? Porque yo llego a las elecciones, le digo a la gente, bajé la inflación y me puedo ir bien en las elecciones. Pero es un cálculo de cortísimo plazo. Lo que el FMI le está diciendo es, sí, amigo, vos podés ganar las elecciones, pero si después el esquema macroeconómico no aguanta porque los mercados ven que no vas a poder pagar la deuda, te va a explotar. Entonces el FMI dice, acumular reservas ahora. Lo que hizo el gobierno estas semanas es comprar un poquito de reservas, no el Banco Central, sino el Tesoro, casi como una suerte de mentime que me gusta del fondo, decir, comprar un poquito, así yo te puedo hacer la revisión, que es lo que... La noticia es que vino el fondo, hizo la revisión y le dijo, ok, te doy 2.000 palos más. Entonces fue comprar un poquito de reservas, que yo vengo y digo, Argentina está comprando reservas, tome los 2.000 millones de dólares, pero es una engaña pichanga. Todos saben que esto no va a funcionar. Si en algún momento la fuerza política de la que formás parte llega al gobierno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con esto? Hay una situación diferente a la del 2019, más allá de que la del 2019 ya era bastante complicada, que es que el nivel de deuda que tenemos con el FMI ya es prácticamente impagable. Y donde la fuerza política de la que formás parte no discutió previamente bueno, eso es qué había que hacer y lo discutió a cielo abierto de manera contradictoria en el gobierno. Indudablemente fue uno de los grandes problemas de nuestro gobierno. Incluso independientemente de quién tenía razón. O sea, lo que es imperdonable es que hayamos llegado a un gobierno sin haber discutido, che, vamos a hacer esto. Sí. Después puede tener más razón el que decía había que hacer A, el que decía hay que hacer B. Pero había que hacer A o B. No, A y B y discutir mientras. O sea,
Y entonces, y la situación ahora, fíjate que es peor porque hasta el propio Guzmán, que fue el ministro de Economía que reestructuró la deuda, ¿no? Que el acuerdo fue el 2022, que reestructuró la deuda, hoy él está diciendo, che, esto no se puede pagar. No lo está diciendo Máximo Kirchner, está diciendo el Guzmán, que era el ala que decía, no, hay que negociar. O sea, yo diría que hoy hay bastante más consenso dentro de nuestro espacio que este esquema no es viable. Cuando fue este nuevo acuerdo, que además violó las leyes argentinas porque había una ley que justamente el propio Guzmán había promovido para que pase por el Congreso cualquier acuerdo con el FMI, el gobierno eludió eso, sacó un decreto. El bloque de senadores de Unión por la Patria le manda una carta al fondo diciendo, miren que si ustedes avanzan, nosotros esto no lo vamos a reconocer. Claro, porque están violando la ley argentina. Con el antecedente del que avisa no traiciona. Exacto, te estoy diciendo ahora. Entonces, esto no significa que lo que hay que hacer es llegar al gobierno y decir default y váyanse todo al carajo y no me importan las consecuencias. No, hay que sentarse y decir, miren, esto así no se puede pagar. Si ya era un préstamo político, técnicamente, digamos, jurídicamente cuestionable porque violaba los estatutos del fondo y técnicamente inviable dentro de las reglas del FMI en el 2019, hoy mucho más. Entonces, esto requiere una solución política y esa solución política hay muchas alternativas. Una de las que están más circulando hoy dentro de nuestro espacio es una que elaboró un economista llamado Daniel Kotzer, sí. Que es decir, bueno, la Argentina tiene una cuota en el fondo, ¿no? Porque el fondo es como una suerte de sociedad de acciones donde cada país tiene un pedacito. Bueno, vos tenés, de acuerdo a tu cuota, una capacidad determinada de endeudamiento. ¿Cuánto te puede prestar el FMI de acuerdo a tu cuota? Y después tenés créditos excepcionales. Decirle, bueno, vamos a reconocer lo que corresponde a nuestra cuota. Y el resto, lo que está por encima de eso, que fue un préstamo claramente político, se resolverá con criterios políticos y no con las reglas del fondo. Porque, ¿qué fue lo que se hizo en el 2022? Se renegoció dentro de las mismas reglas del FMI. ¿Qué significa esto? El FMI dice que lo máximo que puede tener de plazo el pago de una deuda son 10 años. O sea, tiene un montón de criterios, de reglas internas, que es difícil pensar que este nivel de deuda se pueda resolver con esas reglas, ¿no? Entonces, para salir de esas reglas, tenés que tener un acuerdo excepcional y eso va a implicar una tensión muy fuerte que va a haber que estar dispuesto a transitar si ganamos las elecciones y nos toca a nosotros resolverlo. Estamos hablando con Itai Hackman. Itai es economista, diputado de Unión por la Patria y referente nacional de Patria Grande, la fuerza que conduce, entre otros, Juan Grabois. Hay ahí también, de esto que vos decís, algo que se desprende y es otra discusión que sería interesante también saber cuál sería el acuerdo último entre la fuerza política que integras, que tiene que ver con la emisión, ¿no? Ajá. Que es algo que uno observa que el kirchnerismo, sobre todo después del 2011, cuando se empieza a cerrar cada vez más, entra en una posición de la emisión no importa, la emisión no tiene incidencia en la inflación. La contraparte de eso es este gobierno que dice lo único relevante es no emitir. Si vos no emitís, no va a haber inflación. Y claro, entre una y otra posición, uno entiende que están aquellos economistas que dicen, bueno, mirá, la emisión es una de las 4 o 5 herramientas que vos tenés en macroeconomía. Y a partir de eso, de acuerdo a la situación, corresponde emitir o no emitir. No es emitir siempre, tampoco es no emitir nunca. ¿Cuál crees que tiene que ser el acuerdo de la fuerza política que integrás si llegan al gobierno con ese tema? Mira, déjame decirte, porque a veces en la política se plantea este debate, ¿no? De emisión e inflación, de una manera un poco distorsionada como se da en la economía, en la ciencia económica, en las facultades, en lugares se estudia y se discute economía. En la política muchas veces, bueno, están los que dicen que la emisión importa, ¿no? Que sería el kirchnerismo, y los que dicen, no podés emitir a lo loco porque generas inflación, que sería la posición racional liberal. Así no es el debate en la economía, es al revés. Cuando uno estudia economía, está la posición que dice la inflación, como dice Milei, es solamente resultado de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. La inflación es en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. Y los que dicen, no, hay muchas causas que inciden en un proceso inflacionario, entre ellas también está la variable de la emisión monetaria. O sea, la posición heterodoxa en la economía no es la emisión no pasa nada. Pues, si fuera así, es una estupidez. Sí, bueno, emitamos, démosle a 10 millones de pesos a cada uno y somos todos felices. Se plantea en términos donde parece casi ridículo el argumento. Entonces,
Por supuesto que la cuestión fiscal y la cuestión monetaria es relevante, pero nosotros no estamos de acuerdo con que sea el único factor. Y de hecho, si vos me preguntás, che, ¿cómo hizo Milei para bajar la inflación? Milei te va a decir, porque hice un ajuste fiscal, tengo superávit. No, está claro que Milei hizo otras cosas como el ancla salarial, por ejemplo, que es muy relevante, cambiaria. ¿no? Y la cambiaria. Mirá, Sí. no hace falta ser economista, en Argentina por lo menos, para saber que si el dólar está quieto, los precios tienden a estar más o menos quietos, y si el dólar se mueve, los precios se tienden a mover. Eso lo sabe cualquiera en Argentina. Entonces es muy evidente que el principal factor de desinflación en ¿cuánto vamos? ¿1 año y medio? Es el tipo de cambio. Es el tipo de cambio. Que además la cuestión fiscal juega un papel, puede ser, pero claramente, es más, si se rompe este esquema cambiario, no sé si va a pasar o no, pero si se rompe, te apuesto plata que aunque el gobierno no entre en déficit fiscal, quiero ver qué pasa con los precios. Te apuesto dólares en todo caso. Bueno, o te apuesto dólares. Claro. Entonces, yo creo que hay que combatir la idea que instaló el gobierno, y yo sé que esto puede ser hoy impopular, que es todos los problemas de la Argentina son fiscales, son de origen fiscal. ¿No? Eso no es cierto, eso no resiste análisis histórico. Yo coincido en ese punto, si es que te interesa mi opinión, que la Sí, verdad claro. que no creo que debería, pero yo si fuese vos diría no me interesa. Pero lo que yo te estoy planteando es otra cosa. Yo claramente no creo que eso sea así. Y la prueba fáctica de que no es así es que el propio gobierno, que enuncia de manera sistemática que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno de índole monetaria, utiliza otras herramientas como el ancla cambiaria y el ancla salarial. Sin ir más lejos, el salario real en los primeros 5 meses de este año cayó un 5,5% de los trabajadores privados registrados. Imagínate el resto. Bueno, eso estoy de acuerdo. Pero también uno observa que, y acá Cristina tenía esa mirada, es innegable que tenía esa mirada de no darle relevancia a la emisión. Y bueno, me parece que queda en evidencia que lo que hay que hacer es que la fuerza política que llegue al gobierno en algún momento para reemplazar a Milei, bueno, tiene que tener estas discusiones saldadas, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para bajar la inflación? Yo te lo tomo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que asumir en nuestro espacio político, que es que la estabilidad macroeconómica es un valor. Okay. Quizás eso es lo que subestimamos. Está bien eso, sí, está bien. Porque, ¿qué pasaba? No me refiero al gobierno de Alberto, me refiero a los 12 años de Néstor y Cristina. estoy de acuerdo. Había inflación, los salarios le ganaban a la inflación. Entonces yo te podía decir, che, pero sí, hay inflación, pero escúchame, vos estás mejor porque tu poder adquisitivo mejoró. Pero igual, la inflación es un fenómeno que genera distorsiones, Total. que te rompe las pelotas, vamos a decirlo así, en castellano. Sí, sí. Ojo, estoy hablando de ese momento, 25% anual de inflación. Sí. Hoy, ¿no? Parece la panacea, pero en ese momento era un montón. Sí. Porque no veníamos como venimos ahora de 200%. Claro. Entonces, la estabilidad macroeconómica evidentemente es un valor. Eso no significa que sí o sí siempre tengas que tener superávit fiscal. Ok. Eso no es así. De hecho, la gran mayoría de los países tienen déficit fiscal, solo que tienen fuentes de financiamiento. El problema en la Argentina tienen es que acceso al crédito externo a diferencia de Argentina. no tiene fuentes de financiamiento. Sí, A tasas bajas crédito también. externo o interno. Bueno, también, Porque lo que sí, se claro, rompió en claro. Argentina Sí, también sí. es Claro. el mercado de deuda interno. Y te agrego más. Si vos tenés cómo financiarlo, no solo, yo puedo aceptar que la Argentina necesita pasar por un periodo de equilibrio fiscal, pero no por las razones que dice Milei. En todo caso, porque tenemos una economía bimonetaria, no tenemos acceso al financiamiento, y cuando vos tenés un excedente permanente de pesos, lo que sucede es que eso va al dólar, te genera inestabilidad en el tipo de cambio, y eso te genera una inestabilidad macroeconómica. Diríamos, los mecanismos a los cuales opera ese problema son distintos de lo que dicen los libertarios. Pero es verdad que la estabilidad macroeconómica es algo históricamente subestimado por nuestra fuerza política y que la sociedad valora, y eso explica por qué incluso mucha gente hoy, pasándola mal, todavía te sigue diciendo, bueno, igual banco porque bajó la inflación. Porque Bueno, tienen la esperanza de un orden. y nosotros no tuvimos un programa antiinflacionario. Y esa es la realidad. Nosotros fuimos a las elecciones en 2023, no solamente habiendo subido la inflación, sino ni siquiera pudiendo decirle a la gente, che, tenemos este programa, la vamos a bajar de esta manera. No sé si nos hubieran creído, pero ni siquiera lo intentamos. Totalmente. Estamos con Itai Hagman. Itai es economista, es diputado de Unión por la Patria y referente nacional de Patria Grande. Para cerrar, algo que tiene que ver con esto, directamente está vinculado con esto porque es la discusión al interior del panperonismo, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Y es, bueno, ¿cómo hay que hacer en la cuestión electoral? ¿Hay que ir una unidad, cueste lo que cueste? ¿O hay que sincerar ante la sociedad las diferencias con listas distintas? Bueno, lo planteó un integrante de tu fuerza política, generó mucho revuelo en Gelatina, Ofelia Fernández, que dijo lo siguiente. Yo creo, humildemente, por eso propongo este ejercicio, creo humildemente y sujeta a que me convenzan, que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, vos sos una hija de mil putas. Que hay que asumir la conflictividad que hay adentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Bueno, ¿sensaciones? Mira, primero banco a muerte que se dé una discusión. Porque, ¿cuál es la respuesta de manual de un político ante tu pregunta? No, bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo que sea mejor para el... Nada. Y entonces el sábado que cierran la lista a las 12 de la noche, con suerte, te enterás cuál fue la estrategia. Para mí eso no va más. O sea, loco, planteemos... Lo de Ofelia te puede gustar más, menos, estás muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, pero discutamos de cara a la sociedad. Y te lo digo porque hemos recibido, yo ayer también salí en otro medio a hablar de este tema, con una línea matizada de lo que dijo Ofelia. Ofelia está convencida de, loco, la unidad nos sirve, armemos distintas listas. Ofelia está diciendo que el Patria Grande tiene que ir con una lista aparte, seguramente con ella, no lo dice, pero con ella en la ciudad de Buenos Aires, con Juan Grabois en la provincia de Buenos Aires. Ojo, y no lo dice solamente por Patria Grande, dice, che, ¿qué es lo mejor para el conjunto? ¿Una sola lista, medio hacer la plancha? Claro. ¿O varias está listas? bien, varias listas que expresen las distintas miradas, ¿no? Sí, incluso que nos Ponele una lista de la Cámpora, una lista del axelismo, del Frente Renovador. Exacto, ponele. Sí. Y a lo mejor con eso juntas más. Sí. Juntas más, a lo mejor. Me parece un planteo razonable para discutir. Podés estar más de acuerdo o menos, pero me parece un planteo inteligente. Y muchos interpretaron, yo salí ayer en otro medio también a hablar del tema, con una línea más matizada, yo decía, bueno, mejor demos la pelea adentro para ver si podemos discutir la lógica con la cual viene funcionando el espacio, que a nosotros mucho no nos gusta. Pero ¿cuál sería tu mirada? O sea, ¿vos crees que tiene que haber varias listas en octubre o crees que no? Yo creo que eso que busca Ofelia, que es, che, cómo oxigenamos un poco el espacio político, sí, lo podemos lograr en el marco de una lista unida. ¿Se puede? Yo creo que se puede. O por lo menos estoy intentando dar esa pelea, ¿no? Para mí... cómo se arme la lista en la provincia de Buenos Aires puede reflejar esa oxigenación o puede reflejar, bueno, somos lo mismo de siempre, nos cambiamos el nombre y somos los mismos personajes. Bueno, sí. Y eso depende de cómo se arma la lista, de qué ideas se transmiten, de quiénes son los candidatos. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, sí, porque mucha gente interpretó lo de Ofelia, lo que dije yo ayer, como esta gente está tratando de... romper. Sí, o de rosquear algo para las listas, Claro. ¿no? Como una cosa... Ah. Loco, nosotros por lo menos venimos dando esta discusión hace años. Juan fue a las PASO en el 2023, porque no aceptamos la candidatura de Massa en ese momento en las PASO, y de ese momento por lo menos dio 3,5 millones de entrevistas en el último año y medio diciendo lo que pensamos que había que hacer. No es un planteo que sacamos cuando faltan 2 semanas para el cierre de lista para ver si rasguñamos algo. O sea, interpretarlo así es un error. En todo caso estamos dando un debate político, podemos tener más razón, menos razón, veremos, que es... Loco, no podemos seguir funcionando de esta manera. Creo que el cierre de la provincia de Buenos Aires, independientemente de los nombres, fue una lógica política que no es la mejor para nuestro espacio. Que es tipo, nos encerramos 3 en un cuartito, nos repartimos un botín. Lo que pasa que ahí hay una realidad que es que la Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, que es el que representa a Axel Kicillof, se detestan. Profundamente se detestan. Eso es un problema. Y hay una desconfianza, digamos, que me pareciera irreconciliable. Entonces, la pregunta es cómo se hace frente a eso, ¿no? Bueno, Ofelia está dando una respuesta. ¿Cómo se hace frente a eso? Claro, ¿no? con listas distintas. Porque acá tenemos un problema, que es que nos sacaron las PASO. Si vos me decís, ¿cuál es la manera ideal de resolver esto? En una PASO. Claro. Como no tenemos la herramienta de las PASO y no hay una cultura de internas partidarias, como hubo en otra época en la Argentina, bueno, hay que buscar un mecanismo. Y esta es una elección legislativa, loco. No estamos discutiendo el próximo presidente. Y pensemos, ¿cuál es la mejor manera de sumar más cantidad de diputados y senadores? ¿Qué tipo de diputados y senadores queremos que haya en el Congreso? Y discutamos de cara a la sociedad. No es la muerte de nadie si lo hacemos de esa manera, sabiendo que vamos a estar todos juntos en el Congreso y en el 2027 para pelear a Milei. Pero ¿no sentís que, así como en algún momento se subestimó de que la gente... no directamente, porque tal vez no entendía el concepto, quería la macro ordenada, sí. La masa de votantes que vota al espacio quiere que no se pelee más, denos una solución, dejen de hablar. Sí.
estoy de acuerdo, pero si la pelea existe o si la discusión existe, lo peor que puedes hacer es mentirle a la sociedad diciéndole, no, ya está, nos amigamos todos, está todo bárbaro. Y la sociedad no sé si está viendo eso. Que se corte la luz ¿no? después. Claro. Había una frase de Leandro N. Alem, ¿no? El fundador del radicalismo, que decía que se rompa pero no se doble, ¿no? Bueno, no sirve que se doble tanto tampoco, ¿no? Porque la gente no es boluda. Y aparte, y un último argumento. Olvídate de las internas del peronismo, las internas del espacio. Hoy tenemos otro problema, que es una enorme apatía. Hay un sector de la sociedad que no está yendo a votar. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de candidaturas pueden ir a buscar a ese votante? No a consolidar el votante propio que ya tenemos, que vos decís, el votante del espacio. Che, el tipo que está diciendo, loco, esto es una porquería, no tengo ganas de ir a votar, ¿a ese quién le va a hablar en estas elecciones? Y yo no sé si una lista encabezada por o hegemonizada por sectores, vamos a decirle, más tradicionales de la política, puede ir a hablarle a ese votante. A lo mejor Ofelia sí puede ir a hablarle a ese votante y traerlo. Y a lo mejor eso le suma más al espacio, que alguien le vaya a hablar a ese votante, al que está apático, al que hay que ir a llegar, al que hay que entusiasmar y traer para la política nuevamente, que alguien vaya a buscar a ese votante. Yo creo que Juan puede ir a buscar a ese votante, Ofelia puede ir a buscar a ese votante. Hay otros compañeros que no pueden, y no porque sean peores o mejores. Y bueno, a lo mejor hay que pensar en una estrategia de ese tipo, ¿no? Y esto último, para cerrar breve. Juan Grabois, ¿tiene decidido ser en una lista aparte primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires? Juan tiene decidido ser candidato. Y nosotros pensamos que hoy Juan es una de las figuras que puede darle más oxígeno al espacio. Si me preguntás a quién me imagino en un ring contra Spert de nuestro espacio, se me ocurren pocos nombres mejores que el de Juan, ¿no? Nosotros necesitamos un boxeador para esta campaña. Ahora, si esa candidatura de Juan va a ser en una lista propia, en una estrategia de decir, bueno, armamos varias listas, o va a ser en una lista de unidad, eso es una cuestión que resolveremos tácticamente en función de lo que sea mejor para el movimiento, para la patria y por último los hombres. Pero que va a ser candidato en estas elecciones es una definición tomada. Es Itai Hackman, ¿eh? Compensó al final porque solo había citado un radical. Claro, totalmente. Correcto. Una para cada lado. Economista, diputado de Unión por la Patria y referente de Patria Grande. Itai, gracias por haber venido, ¿eh?